Desde que la animación se consolidó como un arte, no ha dejado de evolucionar o de sorprendernos. Desde su forma más primitiva a las propuestas más actuales, hemos recorrido un gran trecho. Las primeras secuencias, el auge del 2D, el boom en la televisión y la transición al 3D. Imagínense todo lo que tendremos en el futuro. Sin embargo, por el momento debemos pensar en el presente y lo que tenemos ahora son diferentes Bauhaus, cada una con su estilo y especialidad. Por eso hoy quería hablar de los estudios de animación que conocemos y compartir con ustedes lo que descubrí hace poco, porque las cosas buenas hay que darlas a conocer. Así que empecemos por el más mainstream. Disney. Su inconfundible temática de cuento de hadas musicalizado está más que integrado a la cultura popular. Desde Blancanieves hasta la actualidad tenemos un catálogo extenso. Después está Pixar, un estudio que desde sus inicios marcó la hoja de ruta con el desarrollo del 3D, innovando tanto en arte como en tecnología y dejándonos trabajos sumamente influyentes como la saga de Toy Story o Monsters Inc., así como trabajos artísticamente preciosos como WALL-E o Coco. DreamWorks seguiría un camino distinto, formando una identidad más rebelde, con personajes e historias que con frecuencia se salían de la norma. Desde el 2D con El Príncipe de Egipto al 3D con Shrek, Ants o Megamind, sus personajes y sus historias siempre se caracterizaron por desafiar los cánones convencionales. Si hablamos de stop motion, claramente debemos agradecer a Tim Burton que este tipo de animación no haya desaparecido. Su mayor representante a día de hoy es Laika Studios, quienes han convertido la animación en volumen en su marca personal, aunque Wes Anderson también nos ha traído excelentes películas en este medio como El Fantástico Señor Zorro o Isla de Perros. Por su parte, Netflix ha empezado su colaboración con Klaus, veremos qué más nos traen a futuro, y también tenemos a Illumination que hace... bueno, otra cosa. Mirando un poco hacia Oriente tenemos clasicazos como Akira o Ghost in the Shell, y cada tanto surge alguna que otra obra llamativa como fue el caso de Your Name años atrás, y creo que deberíamos darle su mérito a la Tierra del Sol naciente por mantener vivo el 2D, mientras que por este lado del charco le dimos de baja a principios de los 2000, pero si vamos a hablar de estudios sería una falta de respeto no empezar por Ghibli, que nos ha dejado un montón de obras memorables, principalmente las películas de Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Por otro lado, considero acertado también mencionar a Madhouse. Si no los conocen, son los que animaron Sakura Card Captors, Blade Blade, Hunter x Hunter, Monster, One Punch Man e incluso Death Note. Entre sus películas más renombradas podemos citar a La chica que saltaba a través del tiempo, pero creo que sus mejores trabajos en este apartado vinieron de la mano de Satoshi Kon, con Perfect Blue, Paprika o Tokyo Godfathers. Bien, tras esta mirada rápida de estos dos polos, seguro se preguntarán, ¿y George, qué hay en el medio? Bueno, si les soy honesto, siempre he sentido curiosidad por cómo evolucionó la animación europea, pero a excepción de algunas películas puntuales, no conocía lo suficiente para poder tener un panorama. Producciones como Pollitos en Fuga, las películas de Wallace y Gromit, la última versión cinematográfica del Principito o Persepolis son grandes exponentes. No son perfectos, pero nos dan una idea de cómo está la animación europea. Entonces, hoy me siento con ganas de hablar de un estudio que tuve la gracia de descubrir hace poco. Estoy hablando de Cartoon Saloon, y si no los conocían, estoy seguro que más de uno se va a interesar por su filmografía luego de este video. Cartoon Saloon es un estudio de animación irlandés con base en Kilkenny. Fundada en 1999 por Tom Moore, Paul Young y Nora Twomey, los tres compañeros durante sus estudios. Así que sí, hablamos de un estudio de animación relativamente nuevo, apenas cuenta con 4 largometrajes en su haber. No obstante, en sus más de 2 décadas de existencia han logrado escalar en popularidad al colaborar con otras factorías y realizando anuncios y series de TV para recaudar fondos. Hablamos además de un estudio que ha apostado por los mensajes ecológicos y por dar más espacio a las mujeres en esta industria. Por otro lado, el prestigio no se hizo esperar ya que han cosechado una gran cantidad de premios en diferentes alfombras. Solo con decirles que sus 3 primeros largometrajes estuvieron nominados al Oscar como mejor película de animación ya les digo todo. Porque aunque no hayan ganado, hablamos de una gran hazaña para un estudio emergente, más aún si está fuera de los Estados Unidos. Es por eso que, aunque podría detenerme a analizar todos los cortos y series de televisión que han realizado para encontrar factores comunes y detallar el arte que los delata, considero más imperante hablar de sus largometrajes. La pregunta obligatoria: ¿por qué? Primero que nada porque son la mejor forma de conocerlos y también porque creo que va a resultar más interesante para ustedes. Además, creo que las imágenes que están viendo hablan por sí solas, sus historias son preciosas y a cualquiera se le cae la baba con esta dirección artística. Así que sin más preámbulo, vamos a darle un vistazo.
La primera película de la que hablaremos hoy se titula The Secret of Kells, dirigida por Tom Moore y Nora Twomey y estrenada el 8 de febrero del 2009. En Latinoamérica se tradujo como El libro secreto de Kells. El escenario toma lugar en la abadía de Kells en algún punto del siglo IX y en plena época de las invasiones vikingas. Nos cuenta la historia de un joven fraile de 12 años llamado Brendan y sus avatares para terminar de componer el libro de Kells. Y ya les adelanto, no esperen que la película les explique por qué es tan importante este misterioso libro, porque no lo hará en ningún momento. Pero no se preocupen, eso no es un spoiler, porque para que sepan, el libro y la abadía existen en la vida real. El libro en cuestión es el famoso libro de Kells, también conocido como Gran Evangelario de San Columba. Es un manuscrito medieval con motivos ornamentales realizado por los celtas hacia el año 800. Debido a su gran belleza y destreza técnica, está considerado uno de los más importantes vestigios del arte religioso medieval y actualmente es patrimonio cultural de Irlanda. Es también la pieza principal del cristianismo celta y del arte iberno-sajón, y como ocurre con la mayoría de estos tesoros, los historiadores no conocen la fecha exacta ni las circunstancias de su creación. La abadía de Kells, por su parte, fue un antiguo monasterio localizado en Kells, 60 kilómetros al norte de Dublín, y ahí se conservó el mencionado manuscrito. Así que básicamente esta película es un imaginario fantástico que trata de explicar el origen de este libro. La vida de Brendan es relativamente tranquila, dedicándose a construir una muralla con sus hermanos para proteger la abadía de los asaltos vikingos, hasta que reciben la visita del hermano Aidan, una suerte de guardián de un peculiar libro inacabado por el que Brendan siente gran fascinación. Al demostrar tener talento para el arte de la miniatura, Aidan decide emplear al chico para terminar el libro, lo que lo pondrá en conflicto con su tío, un hombre bastante severo que le prohíbe salir del monasterio y que está más preocupado en terminar la muralla. Brendan desafía la autoridad de su tío, descuidando sus labores y aventurándose al bosque para recolectar los materiales necesarios para su labor artística. En el bosque conoce también a Aisling, un hada con capacidad de transformarse en lobo que lo ayudará en su misión. A medida que avanza la historia, el libro y la muralla se van completando poco a poco, mientras que las relaciones con el tío se tensan, a la par que la inminente sombra de las invasiones bárbaras se hace cada vez más tangible. Se trata de una aventura donde Brendan debe hacer frente a sus propios miedos y enfrentar todo tipo de desafíos. La película además rescata a un montón de figuras de las mitologías celta e irlandesa. Es un viaje fantástico al que no le tiembla la mano para mostrar todo el misticismo y salvajismo de la época. Estuvo nominada a los Oscars como mejor película animada junto a otros grandes títulos como Coraline, Fantastic Mr. Fox y La princesa y el sapo, pero finalmente perdió ante Up, una aventura de altura. No obstante, este reconocimiento les permitió ser más conocidos alrededor del mundo. Por parte de la dirección, solo puedo decir que el arte y el diseño de los personajes es precioso, inspirado precisamente en el medioevo, y las composiciones fotográficas también son una maravilla. No será seguramente el típico desarrollo y conclusión que se esperan en este tipo de historias, pero les aseguro que es una experiencia gratificante en todos los sentidos. Les tengo una pregunta. ¿Quién de ustedes no amó Over the Garden Wall? Incluso podría apostar que muchos de ustedes aman la serie Hilda. Bueno, si les gustaron estas dos obras, ya les digo yo que esta película les va a encantar. Song of the Sea o La canción del mar es una película de fantasía del 2014 dirigida por Tom Moore y también nominada a la mejor película de animación del 2015, pero perdió ante Big Hero 6. En serio no entiendo qué le ven a esta cosa, pero bueno. La película nos introduce las costas de Irlanda donde viven un guardafaro y su familia. Su esposa está a punto de dar a luz, pero una noche misteriosamente termina alejándose en el mar dejando atrás a Saoirse, su hija recién nacida. 6 años más tarde, el padre sigue desolado. Saoirse no ha aprendido a hablar y Ben, el hijo mayor, guarda resentimiento hacia su hermana ya que asocia su llegada con la desaparición de su madre. Desde acá podría detallar más el argumento, pero sería difícil no caer en spoilers ya que estamos ante la típica historia donde una cosa lleva a la otra. Lo que sí les puedo asegurar es que estamos ante un viaje lleno de magia y ternura y a medida que avancemos, más personajes pintorescos irán apareciendo. Si la tengo que comparar con algún modelo, mi elección sería el viaje de Chihiro, y es que hasta puedo encontrar cierto nivel de paralelismo. Tenemos personajes que crecen con la historia, un mundo lleno de criaturas fantásticas y escenarios bellísimos gracias a la dirección artística. El punto es que este viaje terminará por componer la maltrecha unidad familiar de nuestros protagonistas. Podríamos decir que en gran medida Song of the Sea fue una tendencia continuista para Cartoon Saloon. Están todos los principales elementos que ya vimos en The Secret of Kells. De las 3 películas que veremos hoy, diría que esta es la más recomendable para quien busca una hermosa historia que le transporte a un mundo mágico, a diferencia de la película que viene a continuación.
No les voy a mentir, esta fue la primera película que vi de Cartoon Saloon y la que me hizo amar al estudio, y es la que más recomiendo personalmente por el nivel técnico y artístico alcanzado y también por el tema que plantea. Hablamos de un drama animado del 2017 donde Todd Moore le cede por completo la silla de director a Nora Twomey. La película se tradujo como El pan de la guerra, aunque literalmente significa la que gana el pan, más acorde con la historia, y está basada en el libro de Deborah Ellis del mismo nombre. Otro detalle curioso es que entre sus productoras se encuentra Angelina Jolie, así que pueden imaginarse para dónde va esto. Esta vez, Cartoon Saloon abandona la magia y los personajes mitológicos para contar la cruda historia de Parvana, una niña de 11 años oriunda de Afganistán durante la época en que los talibanes gobernaban Kabul. Cuando su padre es encarcelado injustamente, Parvana se viste de varón para poder traer sustento a su familia. A partir de ahí se van desarrollando una serie de sucesos, desde el permanente peligro de ser descubierta a la inminente sombra de la guerra que se va tejiendo sobre el país. En medio de este escenario para nada esperanzador, Parvana debe encontrar la fortaleza para lidiar con las tensiones familiares y poner el pan en la mesa todos los días. El escape de la realidad se representa en una caja china, un cuento que Parvana va relatando a su hermano pequeño cada noche y cuya tensión va subiendo a medida que nos acercamos al clímax de la película. El largometraje es a todas luces una denuncia de los atropellos cometidos por los talibanes contra las mujeres, una sutil carta de amor a la historia y cultura afgana, una historia acerca de la pérdida y resistencia de la inocencia y también un retrato de la vida en Kabul por aquellos días difíciles que honestamente no creo que hayan mejorado mucho. Es imposible que al verla no se te venga a la memoria un filme como Persepolis, pero The Breadwinner es incluso mucho más difícil de digerir. Como es de esperarse, el estilo artístico del estudio se hace inconfundible. El diseño de los personajes está basado en el arte árabe y los escenarios tienen una paleta de colores tan intensa que casi podemos sentir que estamos ahí. El diseño de Parvana particularmente recuerda mucho a Sharabat Gula, la famosa niña del National Geographic. No es la primera película en retratar los atropellos a los derechos humanos por parte de los talibanes, ni tampoco la primera en mostrar a una niña que se ve forzada a vestirse de hombre para mantener a su familia. De hecho, el personaje de Shausia deja en claro que se trató de algo bastante común debido a las circunstancias. La propia autora del libro entrevistó a un montón de mujeres afganas en los campos de refugiados de Pakistán. Solo por su importancia como denuncia social ya merece la pena verla, pero créanme, es mucho más que eso. Desde todo punto de vista esta película es una joya, paisajes desoladores pero artísticamente bellos, una historia realista y cruel pero con la magia de un cuento de hadas y unos personajes tan castigados por la vida que es imposible no enamorarte de ellos. De las 3 películas que vimos hasta ahora, The Breadwinner es mi preferida, altamente recomendada. Me hubiese gustado hablar más de las películas de este estudio, pero por desgracia su catálogo sigue siendo limitado. A pesar de eso, al momento de subirse este video se acaba de estrenar la nueva película de este estudio y que aún no he tenido tiempo de ver. Wolf Walkers es la más reciente propuesta de Cartoon Saloon, donde Todd Moore regresa a la silla del director junto a Ross Stewart, y por ende todo el espíritu fantástico y el folclore irlandés que caracterizan a sus historias. Se estrenó en Apple TV Plus el 11 de diciembre del 2020. Robin es una joven aprendiz de cazadora que llega a Irlanda con su padre para erradicar a la última manada de lobos. En una época de superstición y magia, los lobos son considerados criaturas malévolas. Sin embargo, las cosas darán un giro inesperado para Robin cuando entabla amistad con una chica salvaje que, al igual que Aislinn en The Secret of Kells, puede transformarse en lobo a voluntad. Esta relación le dará a Robin un nuevo punto de vista sobre los lobos y la pondrá en conflicto con su padre. Por otro lado, el estudio ya se encuentra trabajando en un nuevo largometraje titulado My Father's Dragon, que llegará en 2021 si tenemos suerte. No tengo muchos detalles del argumento aún. Lastimosamente, tengo que informar que a pesar de la belleza de sus filmes y la férrea defensa de la animación tradicional, ninguno de ellos ha logrado recuperar lo invertido. Yo sé que el espíritu de Cartoon Saloon es ser independiente y ajeno a las tendencias actuales, lo cual se agradece. A diferencia de Estados Unidos, donde han pateado la animación 2D por no ser rentable para los estándares de las grandes corporaciones, mi admiración por Cartoon Saloon crece al sumarse a esta lucha, pero son una prueba más de lo mucho que cuesta mantener vivo esta forma de expresión. En pantalla les dejo una pequeña gráfica para que hagan sus comparaciones entre el costo de cada film y lo recaudado al final. Es triste, sí, pero esto podría cambiar con el boom de los servicios de streaming que ya de por sí están abriendo las puertas a una nueva era dorada para el cine. Un estudio que siga apostando por un tipo de animación que solo les reditúa pérdidas habla del profundo amor que sienten por su arte. Lastimosamente es un mundo capitalista y proyectos de este tipo no se financian con el aire, al menos no en este siglo. Así que si pueden, háganse un acto de amor propio y vean al menos algunas de sus obras recientes. The Breadwinner se encuentra disponible en Netflix y también lo estará en un futuro My Father's Dragon, y Wolf Walkers, reiteramos, ya está disponible en Apple TV Plus desde este 11 de diciembre.
Si conocen además de algún otro lugar donde podamos disfrutar de sus obras, no duden en compartir la info en los comentarios. Así que, ¿qué me dicen? ¿Le darán una oportunidad a este estudio? Gente bonita, último video del año, sobrevivimos al 2020, ¡vamos! No, ya en serio. Gracias una vez más por haber llegado hasta acá, significa mucho para mí que me sigan acompañando en esta plataforma. A pesar de todo, este fue un año bastante productivo para mí, inicié varios proyectos con los que espero poder continuar a futuro y espero que me acompañen ahí también. Espero que este video además haya sido de su agrado y o que al menos le haya servido para conocer algo nuevo, y si ese fue el caso ya saben qué hacer, compartirlo, puntuarlo y dejar un comentario me va a ayudar muchísimo. Si sos nuevo por el canal te invito además a suscribirte y ver otros contenidos que tenemos por ahí, seguro que alguno te va a gustar. No olviden además activar la campanita de notificaciones y recuerden que si quieren estar más en contacto conmigo o quieren ser mis amigos, van a encontrar los links a todas mis redes sociales ahí abajo en la descripción. Bueno, me estoy retirando y nos veremos la próxima. Un fuerte abrazo, que estén bien, feliz Navidad y próspero año nuevo. Nos vemos en el 2021.